La Eucaristía es la liturgia por excelencia. Y la liturgia es la primera en decirnos: Dios es el centro. Dios es lo primero de nuestra vida. Porque fíjate tú, mi hermano, mi hermana, que para que tú puedas celebrar la liturgia, tienes que dejar todo lo demás. Para que tú puedas celebrar la liturgia, te tienes que parar de tu cama, tienes que hacer frente a la adversidad del clima, a tus propias debilidades, para acudir a su casa. Y dentro de su casa, la misma liturgia te dice: el centro no somos los seres humanos, el centro es Dios. El centro es Jesucristo crucificado. Por eso nos dejamos abrazar por la liturgia que nos conduce de la mano para decirnos: Dios es primero. Dios está en su templo. Bienvenidos al templo de Dios. Es lo que nos dice la liturgia. Y lo que nos dice el diccionario de la Real Academia: el templo es un edificio. O podemos decir nosotros en términos espirituales: el templo es una edificación. Un lugar destinado pública y exclusivamente a dar culto a Dios. Por eso lo mejor que podemos hacer en el templo es celebrar la liturgia, porque la liturgia nos permite dar culto a Dios, porque la liturgia nos permite decir: Dios es primero. Nosotros venimos al templo para celebrar la liturgia. Nosotros venimos al templo para enmarcar nuestra vida colocando a Dios al centro. Pero hoy el Señor nos hace algunos señalamientos respecto del templo. Lo primero que nos dice el libro de los Macabeos es que el templo se debe de purificar. Nosotros, cuando celebramos la liturgia, nuestra misma iglesia nos dice: el Adviento es un tiempo de preparación. Preparamos nuestro templo espiritual para la venida del niño Jesús. Preparar el templo durante las 4 semanas del Adviento. Y cuando vamos a celebrar el acontecimiento pascual de la salvación, la iglesia nos enseña a purificar durante 40 días nuestro templo. Nosotros nos sometemos a un periodo de 40 días para purificar nuestro templo, para barrerlo, para sacar la basura, para quitar todo lo que no le sirve y que quede limpio. Para que el templo no se corrompa, hay que purificarlo. Nosotros ya vamos, después del domingo, a iniciar un tiempo de preparación con el Adviento. Yo creo que ya nos da una luz para decirnos: viene un acontecimiento importante, el nacimiento del niño Jesús. Vayamos agendando la preparación de nuestro templo para recibir dignamente al Hijo de Dios. El Evangelio nos propone 2 citas bíblicas del Antiguo Testamento. Una tomada de Isaías, que nos dice: mi casa es casa de oración. Y otra de Jeremías. Jeremías capítulo 7, que nos dice: no la conviertan en cueva de ladrones. Y me llamó la atención porque Jeremías hablaba de que el templo puede ser cueva de ladrones. Y todos los que entran por la puerta de la casa del Señor enmienden sus caminos y sus obras, y Él nos hará morar en este lugar. No confíen en palabras engañosas, pues este es el tiempo del Señor. Porque si enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda,
ni derraman sangre inocente en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces los haré morar en este lugar, en la tierra que daré a sus padres para siempre. Sigue Jeremías. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan para robar, para matar, para cometer adulterio, para juzgar falsamente, para ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses. Vienen luego y se colocan delante de mí en esta casa y dirán, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones. Los echaré de mi presencia. Como en el libro de Jeremías el Señor nos dice, aquellos que afuera del templo tenemos un comportamiento contrario al querer de Dios, y luego venimos al templo y le decimos, ya estoy salvado porque estoy en la presencia de Dios en su casa, esos son los ladrones, dice el profeta Jeremías, capítulo 7. Ojalá tengamos tiempo de darle una leída. Yo le digo al Señor, Señor, te pido de todo corazón que no permitas que yo me convierta en un ladrón. Claro, yo escucho que el Señor me dice, bueno, para que tú no te conviertas en un ladrón, vive como Dios manda. Compórtate como debe de ser. No nada más vengas a mi templo a hablar de Dios. No nada más vengas a mi templo a rendirme culto. Allá afuera sé fiel para vivir como Dios te lo pide. Si no eres fiel y vives contrario a como Dios quiere que vivas, cuando vengas al templo, es posible que yo te diga, apártate de mí porque mi templo es casa de oración y no es una cueva de ladrones. Jesús echa del templo a quienes convierte en su casa en cueva de ladrones. Y siempre que hablamos de templo, hablamos, permítanme decirlo así, de tres realidades: la iglesia física, las cuatro paredes, el templo con mayúsculas que es Jesús, su cuerpo es el templo por excelencia de Dios, y nosotros, el templo con minúscula. Nosotros somos como piedras vivas que vamos siendo edificados para ser templo de Dios, morada del Espíritu Santo. Nosotros venimos al templo físico para encontrarnos con el templo en mayúsculas, para que cuando salgamos de la iglesia, nosotros seamos el templo vivo, porque es edificado sobre piedras vivas. ¿Ya vieron que sí podemos hablar de tres templos? Pero todos tienen al centro a Cristo, porque así nos lo enseña la liturgia. Porque la liturgia nos dice, Dios es primero. En el templo, Cristo está al centro. En el templo, Dios es primero. Y Jesús echa del templo a aquellos que no reciben a Dios, aquellos que no ponen a Dios en primer lugar. Y al no poner a Dios en primer lugar y a no poner en el centro a Cristo, hacemos del templo una cueva de ladrones. Miren, hay quien entra en el templo, pero el templo en mayúscula no entra en sus vidas. Eso se convierten en ladrones. Porque, hermanos, no basta con entrar en el templo. Debemos permitir que el templo con mayúscula entre a nosotros.
Cuando salgamos a la calle debemos permitir que Dios nos haga parte de su templo. Parece trabalenguas, espero que se entienda. Les pongo un ejemplo. Había un ancianito que iba todos los días al templo y nunca se apartó del templo. Todos los días iba a orar hasta que llegó Jesús y dijo: ahora, Señor, según tu promesa, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Quién era ese ancianito? ¿Quién era? Simeón. Simeón no se fue del templo hasta que no dejó entrar al templo. Simeón iba al templo todos los días esperando ver al que es el templo. Y solo se apartó del templo cuando se fue lleno del templo. Y eso nos dice otra realidad muy hermosa. El Señor no deja que regreses vacío de su casa. El Señor no deja que te vayas vacío de su templo. Antes bien, quiere que cuando salgas de su templo, tú seas la prolongación de su casa. Tú seas el templo vivo edificado sobre piedra viva. Jesús echa fuera a aquellos que no lo aceptan. Los que no quieren convertirse en templos de Dios son los verdaderos ladrones. Y a los ladrones Jesús los expulsa del templo. Cuando Jesús expulsa en la vida de los sacramentos, en la vida de salvación, Jesús viene a expulsar el pecado de nuestra vida. Eso es lo que Jesús expulsa. Jesús viene a expulsar de este mundo, a extirpar de este mundo el pecado, el odio, las rencillas, los enfrentamientos. Decíamos ayer en la charla que tuvimos, Jesús viene a extirpar al espíritu inmundo de este mundo, de en medio de nosotros. Y lo mismo hace sobre todo en su templo. Jesús viene a quitar, a echar fuera todo aquello que nos quita la paz, todo aquello que no nos permite vivir en sintonía con la creación, en sintonía con la voluntad de Dios y con su plan salvífico. Viene a echar fuera todo lo que no nos deja estar bien. Imagínate tú, si Dios echa fuera al enemigo, echa fuera a lo que no nos deja estar bien, pero tú en tu vida lo dejas adentro, pero tú en tu vida dejas que le esté dando vuelta a tu memoria, le esté dando vuelta a tus recuerdos, y los hermanos y los cuñados y los familiares que me hicieron daño y las situaciones que no me dejan estar, y le das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. En realidad le estás dando vuelo al enemigo. Entonces, tú le estás diciendo a Jesús: podrás echar fuera al mismo demonio, pero yo lo recibo en mi casa. ¿Sucede o no sucede? Y entonces eso es peor que ladrones. Cuando Jesús expulsa del templo al enemigo, pero nosotros llevamos al enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿No te ha pasado tú ver personas que les sucede algo malo y le dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta? Pasa un año, pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 20 años y le siguen dando vuelta y vuelta y vuelta. ¿Eso te va a hacer bien? ¿Eso te va a ayudar a superar esa situación? No. ¿Qué no se supone que Jesús vino a expulsar de dentro todo lo que nos hace mal? ¿Y por qué nosotros lo arropamos y no lo dejamos salir fuera? A veces el diálogo interior, porque nosotros hablamos con nosotros mismos,
Cierto. Ponte tú a revisar cuando tú hablas contigo mismo, ¿de qué hablas? Normalmente el enemigo nos lleva a los sentimientos negativos. Aquella persona me hizo esto, aquel familiar me hizo aquello, aquella persona el otro día me dijo esto, y le estamos dando vueltas, y le estamos dando vueltas, y le estamos dando vueltas. ¿Cuándo vamos a salir de eso? Cuando el diálogo interior solo es con nuestra memoria y dejamos brotar odios, rencores, resentimientos, solo vamos a obtener amargura e infelicidad. Hoy la palabra de Dios nos dice, nuestro diálogo interior no solo debe de ser con nosotros mismos, nuestro diálogo interior debe de ser con Dios. Porque si nosotros somos templo, nosotros también somos casa de oración. Y si somos casa de oración, ¿quién debe de estar al centro? ¿Quién debe de ser primero? Y de verdad nuestros pensamientos, nuestro diálogo interior, como la liturgia, nuestro diálogo interior nos dice Dios es primero. Nuestro diálogo interior nos dice Cristo está al centro. Entonces sí, es verdadera casa de oración. Y si no es así, el Señor nos podrá decir, apártense porque han convertido esto en una cueva de ladrones. El diálogo debe de ser con Dios. Eso es hacer de nuestra vida un templo. Como piedras vivas vamos edificando un templo espiritual para hacer morada de Dios. Un último apunte brevísimo. Muchos se conforman con decir, la casa está limpia. O como me decía mi mamá cuando yo era niño y me quería que me confesara, vete a echar una enjuagadita. Ya fui a la villa a echarme una enjuagadita, ya estoy limpio. No basta estar limpio. Una casa limpia está vacía. No es suficiente que la casa esté limpia. Si decimos que es templo de Dios, ¿quién debe de habitar la casa? ¿Quién debe de estar al centro de la casa? Entonces no basta con decir la casa está limpia. Nosotros en el Adviento vamos a limpiar la casa, pero no nada más para que la casa quede limpia. Vamos a limpiar la casa para que el niño Jesús venga a habitar en nuestros corazones. Cuando tú barres, sacas fuera la basura, sacas fuera los vicios, la doble vida, las infidelidades. No te conformes con barrer. Déjate llenar del Señor, porque cuando llenas tu casa de Dios, es cuando entonces sí se convierte en verdadera casa de oración. Que así sea.